Mi compañero, ay, bueno, el equipo está conformado por mi compañera Mendieta Ramírez Merlín Fernanda y su servidora, Lara Neira Americana. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos de las soluciones en general para que poquito a poquito después podamos ir entendiendo cómo son todas estas funciones y aspectos dentro de los compartimentos de nuestro organismo. En cuanto al agua y electrolitos, ¿no? Bueno, pues para empezar, los líquidos corporales rara vez se van a encontrar como en su forma pura. O sea, se pueden encontrar como en tres tipos de soluciones diferentes, que son las que tenemos en esta diapositiva, las isotónicas, las hipertónicas y las hipotónicas. Y bueno, en el caso de las soluciones isotónicas, pues estas son las que tienen la misma concentraciones de solutos que la otra, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y bueno, las dos mezclas con igual concentración de solutos que pues van a estar separadas por la membrana semipermeable, en este caso de la célula, se van a encontrar balanceadas, porque pues el líquido de cada compartimento, pues va a estar igual, así, como igual, ¿no? O sea, no va a haber ni una ganancia ni una pérdida de volumen. Entonces, en un ejemplo, en este caso, podremos tener la solución salina que se va a considerar isotónica, ya que la concentración de sodio pues va a estar casi igual a la concentración de sodio en la sangre. Otra que tenemos es la solución hipotónica, en la cual pues tiene una concentración de solutos menor de un lado que en el otro. Y bueno, esto refiriéndonos a que, bueno, van a estar separadas igual por una membrana semipermeable, ¿no? Entonces, aquí el resultado va a ser que la salida de líquido de la solución hipotónica se va a ir hacia a la otra hasta que las concentraciones de las dos queden igual, más o menos a manera de diluirlo, por así decirlo, y que queden balanceadas, ¿no? Y es aquí importante tener en mente que el organismo siempre va a tratar de mantener ese estado de equilibrio. Y un ejemplo que podemos mencionar de estas es, por ejemplo, la solución salina del 0.45%, que, bueno, se considera hipotónica porque pues la concentración de sodio en la solución va a ser mucho menor que la concentración de sodio en el plasma. Y tenemos pues también las hipertónicas, que en estas, pues como su nombre lo indica, van a tener una mayor concentración de solutos que la otra, o sea, hablando otra vez de una membrana que la separe, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí que cuando una primera solución contiene mayor concentración de sodio que una segunda, entonces se va a decir que la primera es la hipertónica, comparándola con la segunda. Y bueno, cuando estas están separadas por una membrana, como les menciono, pues pasará el líquido de la segunda solución a la primera hasta que estas como que se igualen o se balanceen. Y un ejemplo que podemos mencionar en este caso es de la solución salina al 3%, donde pues es hipertónica porque la concentración de sodio en la solución es mucho mayor que la concentración de sodio en el plasma. Bien, hablando pues de las soluciones, de los iones, y bueno, es importante mencionar cómo es que estos pues hacen ese paso, ¿no? De la membrana de afuera hacia adentro o viceversa. Y por esto vamos a mencionar algunas formas o los tipos de movimientos que ocurren aquí, que va a ser la difusión, el transporte activo, la ósmosis. La bibliografía también mencionaba como aspecto importante la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, que sí van a tener un papel muy importante. Entonces, en el primero que tenemos la difusión, pues ahí los solutos se van a desplazar en un área de mayor concentración a una de menor concentración. Esto pues depende de la permeabilidad de la membrana. Como les menciono, esta membrana siempre va a funcionar como filtro, ¿no? Entonces, del gradiente de presión que la rodea y de la carga eléctrica de las partículas es lo que nos va a permitir que ciertos iones pasen o solutos pasen de un lado a otro.
Y es considerada como un transporte pasivo porque realmente no va a requerir energía, no va a requerir ATP, a diferencia de la siguiente, ¿no? Del transporte activo, donde pues los solutos se van a desplazar de un área de menor concentración a una de mayor concentración. Y pues como les acabo de mencionar, pues sí involucra energía, sí vamos a requerir de ATP para que pueda hacer el intercambio o el paso de los iones. Un ejemplo de esto tenemos al de la bomba de sodio potasio que vimos bastante en urgencias en cuanto a los desequilibrios hidroelectrolíticos y que pues va a desplazar el sodio desde un espacio intracelular al extracelular, en la que pues la concentración del sodio pues es mayor y provoca a su vez que la entrada del potasio vaya hacia el interior de la célula. El otro que tenemos pues es la de ósmosis, que bueno, va a ser el flujo de los solventes que van desde una solución de menor concentración a una de mayor concentración, como sería de un soluto que, por ejemplo, es hipotónico, que va a una solución con mayor concentración de solutos, que ahí sería hipertónica, ¿vale? Y en la ósmosis, pues la membrana va a ser permeable al agua, pero en este caso, pues vemos que es selectiva a ciertas partículas. Y bueno, este tipo de transporte pues se va a detener cuando es suficiente la cantidad de líquidos que se desplazan dentro o a través de la membrana para igualar las concentraciones, que les menciono que es muy importante aquí el balance, ¿no? Que se considere para mantenerlo en equilibrio, las cargas. Bueno, y ya después podemos mencionar, aquí la bibliografía nos mencionaba sobre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica plasmática. En estas dos, pues hay unos cambios muy característicos, porque realmente la presión hidrostática se mencionaba más en cuanto, ambas en el sistema vascular, ¿no? Y la hidrostática tenía como un papel más importante en lo que eran, pues los capilares arteriales, por así decirlo. Y en el caso de la coloidosmótica plasmática tenía como un papel más importante en las vénulas, ¿no? Entonces, lo que pasaba aquí es que las paredes de los capilares pues permiten el paso de solutos, ¿no? Entonces, la filtración capilar a través de ellas eh, hace que exista cierto balance de líquidos. Es ahí donde interviene la presión hidrostática capilar, que va a hacer en los extremos arteriales y que va a permitir pues ese paso de líquido y partículas desde los capilares al espacio intersticial. Y en el caso de la presión coloidosmótica plasmática, que esta pues va a determinar principalmente este paso o cambio en las vénulas y va a estar determinada también por la albúmina, siendo aquí pues un factor que regule este paso. Ahora, vamos a empezar a hablar como de lleno a lo que nos compete del agua, que, bueno, este es el componente más importante del cuerpo, ¿vale? Y esto va a ir cambiando conforme la edad. Obviamente desde que somos fetos hasta ancianos, pues el agua que nos conforma va a ir disminuyendo por etapas, ¿no? Entonces, en un adulto se va a constituir alrededor del 60% del peso corporal. En cambio, en el recién nacido es del 80%. Entonces, ahí se ve cómo es que desde cuando somos muy pequeñitos tenemos más porcentaje de agua y ya conforme vamos envejeciendo se va perdiendo pues el agua, ¿no? Entonces, de ahí es importante hablar sobre lo que es el agua corporal total. Bien, entonces, aquí ya estaremos hablando sobre la anatomía de los líquidos corporales, por así decirlos, y que bueno, va a ir cambiando dependiendo
del crecimiento y de las enfermedades que se presenten, ¿no? Si esto ocurre, pues los valores o los porcentajes van a alterarse. Entonces, el peso corporal total se va a dividir en una fracción que va a corresponder al agua corporal total, que por sus abreviaciones va a ser el ACT, y el resto que va a estar constituido por sólidos. Y aquí vamos a englobar las proteínas, los minerales, las grasas. Y bueno, a su vez, dentro del agua corporal total se va a dividir tanto en el líquido intracelular como el líquido extracelular. Y bueno, algunos aspectos importantes es que, si nos vamos tantito a la tablita, si se dan cuenta, el líquido extracelular va a estar como en constante cambio, por así decirlo, a través de las edades, y el líquido intracelular va a permanecer constante, o al menos un poquito más que el otro, si notan por los valores de la tabla, ¿vale? Entonces, la distribución del agua en el organismo, pues, va a, a cambiar a lo largo del tiempo. Vemos que el agua intracelular o el líquido intracelular va a ser la porción del agua dentro de las membranas celulares con funciones pues especializadas, y esta pues va a corresponder en general como al 40% del agua corporal total. Ahora, en cuanto al agua o el líquido extracelular, esta pues más que nada va a cumplir funciones como transportadores y va a representar cerca del 20% del agua corporal total, o del peso corporal, mejor dicho. Y a su vez esta se va a dividir, como se observa en el diagramita, en dos compartimentos, ¿no? En el plasmático y en el líquido intersticial. Entonces, en cuanto al plasmático, que sería de 6%, y el intersticial sería más o menos como del 14%. Al plasmático también se le puede pues llamar líquido intravascular, ¿vale? Entonces, también hay otro líquido que se mencionaba, que forma pues parte de todo esto, más que nada parte del líquido extracelular, y que va a ser denominado líquido transcelular, y que pues va a tener como una función más especializada, o sea, dependiendo de las células en las que se encuentre, hablando de tejidos o de órganos, es de la función que va a tener. Por ejemplo, las secreciones del páncreas, las secreciones hepáticas, el tracto biliar, todo eso, es ahí donde va a conformarse, ¿vale? Entonces, ya yéndonos a la tablita de abajo, pues tenemos que ahí ya están los valores o los porcentajes de lo que corresponde a el agua corporal total, y tanto en líquido extracelular, líquido intracelular, en sus respectivos porcentajes de acuerdo a la edad, ¿no? Tenemos que en los pues recién nacidos prematuros, el agua corporal total va a estar en un porcentaje del 75 al 80%. Y de esto, en cuanto al líquido extracelular, va a conformar un 50%, y en el intracelular el 35%. Hablando de recién nacidos a término, el porcentaje de agua corporal total va a ser de un 70 a un 75%, y ya dividiéndolo en cuanto a extracelular va a corresponder al 25%, y al intracelular de 40 a 45%. Y cuando pues ya estamos hablando de adultos, el agua corporal total, en el caso de los hombres, va a ser de un 60%, y dividiéndolo en cuanto al líquido extracelular, pues ya va a ser un 20%, que pues ya va a ser como el valor como de madurez en cuanto a líquidos, y que de hecho se mencionaba que, por ejemplo, a los niños, a los 3 años aproximadamente, es cuando alcanzan como esa madurez de líquidos, hablando en términos de electrolitos.
y agua, ¿no? Y el líquido intracelular en los hombres, pues, pues ya va de un 40 a 45%, ¿no? Que es lo mismo que como habíamos visto ya en recién nacidos a término, pues lo que les menciono de que realmente los líquidos intracelulares van a permanecer de cierta forma constantes. Y en el caso de las mujeres, pues va como el agua corporal total en un porcentaje de 55, el líquido intracelular va a ser de 18, extracelular y el intracelular de 40. Entonces de ahí realmente no varía. Bien, hablando acerca de cómo se dividían los compartimentos y el agua, pues ya vamos a hablar un poquito más acerca de los electrolitos, hablando solo de generalidades, ¿no? Entonces, pues realmente, por ejemplo, tenemos aquí este diagramita del lado derecho que nos va a mencionar más o menos cómo es que van a estar distribuidos y de acuerdo también a sus compartimentos, ¿no? Entonces, aquí también es importante considerar que va a existir en este intercambio constante de iones una especie de neutralidad, ¿no? De hecho, se llama una ley de neutralidad, en donde, por ejemplo, a nivel extracelular, tenemos que el principal cation va a ser el sodio, que sus valores van a ir de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Mientras que siguiendo bajo esta misma sección extracelular, tenemos que el potasio se va a quedar en un 3.5 a 5, ¿no? Pero si ya nos vamos al espacio intracelular, esto va a invertirse o va a cambiar porque aquí el cation por excelencia va a ser el potasio en valores de 135 a 150. Y bueno, aquí igual el sodio cambiaría porque sería como de 2 a 10 mil equivalentes por litro, ¿no? Ahora, en el caso del plasma, los principales aniones que pues van a participar aquí va a ser el cloro, el bicarbonato y las proteínas. Y en el caso del líquido intersticial, realmente va a ser muy similar a lo que es el plasma. La diferencia que va a ocurrir aquí es en cuanto a la concentración de calcio, que aquí va a ocupar como la mitad porque va a haber una ausencia de lo que van a ser las proteínas. Ahora, en cuanto a los pediátricos, a los pacientes pediátricos, que es lo que más nos compete aquí, es que realmente va a ser muy similar en cuanto a electrolitos con respecto a los adultos. La diferencia más que nada va a radicar en el bicarbonato arterial, porque realmente en los lactantes va a ser menor que en los adultos y esta disminución se va a compensar o a contrarrestar porque va a haber un aumento del cloro y otros aniones no medibles. Y bueno, en esta tablita pues ya tenemos los valores correspondientes a los diferentes electrolitos, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, teniendo por los valores de sodio y potasio que ya les había mencionado, en el de cloro, en cuanto al extracelular, que va a ir desde 98 a 110 mil equivalentes por litro, de bicarbonato, que en el caso del líquido intracelular, que va a ir de 10 miliequivalentes por litro, y en el caso del líquido extracelular, que va a ir de 20 a 25. Y tenemos también, pues, otros como proteínas y nos mencionan sobre el porcentaje del peso corporal, que igual va a variar, siendo mayor en el espacio, en el líquido intracelular que en el extracelular. Bueno, y también tenemos aquí algunas características que nos van a hablar sobre la dinámica que hay en los compartimentos. O más que nada, pues algunas como reglas sobre que van a seguir, ¿no? Los electrolitos en este paso para llegar al equilibrio, ¿no? El primero que tenemos habla sobre las partículas,
que va a haber partículas que van a estar restringidas a un solo compartimento y esto va a determinar el volumen. También la siguiente, que nos habla de que el sodio, el cloro y el bicarbonato son importantes para determinar el volumen del líquido extracelular. Así como, pues del lado opuesto o contrario, tenemos al potasio que nos va a cubrir de manera importante la determinación del líquido intracelular, ¿no? Y en el caso del agua, hablando aquí de agua sin sodio, este va a cruzar las membranas celulares hasta que la osmolaridad sea igual en ambos lados de la membrana. Otra característica es que el número total de partículas en el líquido intracelular rara vez va a cambiar, pero hay ciertas ocasiones, por ejemplo, en el cerebro en el que esto puede ocurrir, por ejemplo, en estados de deshidratación o en edemas crónicos. Y por último tenemos que igual, ya se había mencionado un poco adelante, pero el contenido del sodio también va a determinar el volumen del líquido extracelular y va a hacer esto también como un reflejo para el volumen del líquido intracelular. Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a tener unas reglas, 3 reglas sobre los electrolitos, ¿no? Bueno, la primera nos ha hablado de que si se suma o se restan soluciones salinas a los líquidos corporales o lo único que cambia aquí va a ser el volumen de líquido extracelular. ¿Y esto de qué nos va a hablar? Esto se va a involucrar en trastornos de volumen, ¿no? Ahora, si hablamos de que si se pierde o se añade agua pura al líquido extracelular, lo que va a cambiar es la concentración de partículas osmóticamente activas. Entonces, aquí hablamos de un trastorno de concentración. Y la última regla es que la concentración de la mayor parte de los demás iones de líquido extracelular pueden alterarse sin realmente tener cambios significativos en el número total de partículas osmóticamente activas. Y esto pues solo va a llevarnos a una alteración o trastorno de lo que es la composición de los electrolitos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el balance hídrico. Como ya lo vimos con mi compañera, vamos a requerir, bueno, algunos de nuestros pacientes van a requerir de cierta manera el uso de fluidoterapias, en este caso serían de líquidos, pero para eso es importante mantener un buen sustento del metabolismo basal. Es muy importante aquí tener en cuenta que tanto para tener un buen equilibrio hídrico en nuestro paciente tenemos que ver principalmente el ingreso que tenemos para, el egreso, perdón, que tenemos para nosotros así reponer el ingreso, ¿sale? En este caso tenemos que ver cómo es que se van a perder los principales líquidos. En este caso se dice que en egreso vamos a tener las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles son aquellas que nosotros vamos a poder percibir a simple vista, por ejemplo, en la orina, en las heces, ¿sale? Y las pérdidas insensibles son aquellas que no vamos a poder ver o cuantificar de cierta manera, por ejemplo, el sudor o la humedad cuando nosotros respiramos. En este caso, bueno, aquí pusimos una tablita, tanto del lactante como de lactante y de niños mayores. Lo vamos a medir en mililitros por kilo en 24 horas. En este caso, se dice que el balance hídrico en cuanto a ingresos por la vía oral de nuestro lactante va a ser de 100 a 120 mililitros por kilo por 24 horas. Eso es importante saberlo para que ahorita, bueno, más adelante vamos a ver algunas fórmulas, algunos ejercicios, vaya. En cuanto al agua de oxidación, vamos a tener de 10 a 12 mililitros por kilo por 24 horas y el total vamos a tener un ingreso de 110 a 140 mililitros por kilo en un día, ¿sale? Ya si nuestro paciente es lactante o es un niño mayor y sacamos su proporción
en mililitros por superficie corporal. En este caso sería por metros cuadrados en un día. Se dice que va a ser de vía oral de entre 1000 a 1600 mililitros. De agua de oxidación de 200 y un total vamos a tener de 1200 a 1800 mililitros por metro cuadrado al día. En cuanto a la pérdida de líquidos, vamos a tener que va de 45 a 55 en nuestros lactantes, ya que si nuestro paciente fue un recién nacido prematuro y pesa menos de 1000 gramos, va de 56 a 65 mililitros por kilogramo en 24 horas. ¿Sale? Recordemos que las pérdidas insensibles es en piel y aparato respiratorio. El otro egreso que vamos a tener es la orina, de 50 a 80 mililitros por kilo en un día, en las heces de 5 a 10 y un total vamos a tener aproximadamente de 110 a 140 mililitros por kilo en un día. Si se dan cuenta, aquí vamos a tener que la misma cantidad que ingresamos, la vamos a tener, la misma cantidad que perdemos, la vamos a tener que tener de ingreso. Y pues en este caso, si lo sumamos, pues ya es lo mismo. En nuestro lactante y niño mayor, en cuanto a egresos, vamos a tener que va de 600 mililitros por metro cuadrado en un día. En las pérdidas insensibles, en la orina de 600 a 1200, en heces de 70 a 100, y vamos a tener un total de 1200 a 1800 mililitros por metro cuadrado en un día. ¿Sale? La que sigue. Ah, antes. Ah, no. La que sigue, Mari, por favor. Sí, es esa, perdón. Bien, no, anterior. Vamos a tener, antes, por fin. Esa. Bueno, vamos a tener que va a haber unos factores que nos van a aumentar, en este caso, la necesidad de un mantenimiento de agua. Por ejemplo, en nuestro paciente, si llega a tener, bueno, tenemos que tener en cuenta, considerar estos factores, si nuestro paciente tiene fiebre, si ha tenido sudoraciones aumentadas, si tiene insuficiencia de la conservación renal, si ha tenido vómitos, si ha tenido pérdidas intestinales. En este caso, las importantes serían diarrea en nuestro pediátrico, o bien la colocación de alguna colostomía por algún tipo de cirugía, o bien el aumento en la temperatura ambiental o los estados hiperosmolares, como en el caso de la diabetes mellitus mal controlada. ¿Sale? Otros factores que nos van a ayudar a disminuir, que nos disminuyen las necesidades de agua de mantenimiento, se dice que van a ser la disminución de la función renal, la humedad aumentada del ambiente o bien la hipotermia. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, pero bueno, vamos de regreso un poquito a algunas generalidades. En cuanto a la función de los riñones, bueno, como ya sabemos, su principal función va a ser el manejo del medio interno. Si no funcionan de una manera adecuada, pues no vamos a tener un gran desbalance hídrico principalmente. Y bueno, por eso es que lo vamos a relacionar nosotros en este tema. El manejo del agua aparte está relacionada con la filtración glomerular y la función tubular, que esta, como ya la mencionó mi compañera, va a ir cambiando conforme también la edad. Se dice que la filtración glomerular del niño de término es 25% la del adulto. Entonces va a alcanzar los valores de esta a los 2 años de edad.
La habilidad para concentrar como tal la orina en los niños va a ser menor que en la de los adultos, por eso es que no es lo mismo tratar a un paciente adulto que tratar a un paciente pediátrico, ni va a ser la misma administración de líquidos en nuestro paciente adulto que en el paciente pediátrico, ¿sale? Y la máxima capacidad de concentración de un recién nacido va a ser de 700 miliosmoles por kilogramo en comparación a la de un adulto, que es alrededor de 1200 miliosmoles. Y esta capacidad la va a alcanzar alrededor de los 6 a 12 meses de edad, ¿de acuerdo? La siguiente, profes. La siguiente, Mari, por favor. Gracias, Mari. Perdón. Bueno, ahora vamos a irnos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, si tenemos alguna falla en este sistema, hoy también vamos a tener la presencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. Para ayudar a mantener como tal el balance del sodio, que ya nos habló Mari un poquito de electrolitos y del agua, en el organismo lo mismo que para mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial, es importante secretar al vaso la renina, angiotensina y la aldosterona, ¿vale? En este caso, las renales van a secretar la renina como respuesta a la disminución de la filtración glomerular. Si hay un fallo en esta, pues bueno, va a disminuir. La cantidad de renina secretada depende como tal también del flujo sanguíneo y de la cantidad del sodio sanguíneo. Por eso es importante a nuestro paciente en cuanto a líquidos, sino en cuanto a electrolitos. La renina va a actuar como tal sobre el angiotensinógeno en el hígado y la convierte en la angiotensina 1. Esta a su vez va a circular hacia los pulmones, donde se va a convertir en angiotensina 2, el cual va a ser un gran vasoconstrictor y nos va a provocar la vasoconstricción y va a elevar como tal la presión arterial en un intento para mejorar el flujo sanguíneo renal. ¿Sale? La aldosterona va a tener una función determinante en el mantenimiento como tal de la presión sanguínea y del balance hidroelectrolítico. Y la secreción de la aldosterona es estimulada por la angiotensina 2 en el descenso en las concentraciones extracelulares de sodio y el incremento de la concentración extracelular de potasio. ¿Sale? Algo que es importante mencionar en esta es que cuando el sodio es absorbido, se va a reabsorber simultáneamente el agua. Entonces va a ser importante ahí tener, para mantener en equilibrio este sistema, un buen equilibrio entre el sodio y el agua. ¿Sale? La que sigue, por favor, Mari. Ok. En cuanto a la hormona antidiurética, tenemos que esta es una sustancia retenedora de agua por excelencia. Se va a producir como tal en el hipotálamo y va a ser almacenada y liberada en la hipófisis. ¿Sale? Su función es restaurar como tal el volumen sanguíneo, disminuyendo la diuresis. En este caso sería disminuyendo la excreción de una composición de nuestros líquidos y aumentando la retención hídrica. Se va a liberar en respuesta al estrés, al aumento de las concentraciones séricas de sodio y de la hipotensión. Y como tal, un aumento de esta hormona va a incrementar la reabsorción de agua en los túbulos distales renales y en los conductos colectores, haciendo que la orina se torne más concentrada. Y la disminución de la osmolaridad sérica o el aumento del volumen sanguíneo va a inhibir como tal la producción de la hormona antidiurética, tornando en este caso la orina más diluida. En este caso, el ciclo se va a comportar de la siguiente manera. Si el cuerpo retiene líquido cuando el nivel cae de la hormona antidiurética, como tal, los va a eliminar cuando el nivel aumenta, ¿sale? Entonces va a ser como que hay un ciclo, se va a estar compensando una con otra.
La que sigue, por favor, Mari. Y ya como tal, hablando un poquito del péptido natriurético atrial, pues esta hormona es liberada cuando el exceso del volumen sanguíneo produce una sobredistensión auricular y actúa suprimiendo los niveles de renina por incremento de la eliminación de agua y sodio al aumentar la filtración glomerular. Además, disminuye la liberación de la hormona antidiurética y la resistencia vascular, así como la presión sanguínea y el volumen sanguíneo intravascular. Como ya lo vimos, va a haber no solamente la función de nosotros reponer líquidos o de nuestro paciente mantenerse bien hidratado, sino que si llegamos a tener en nuestro paciente alguna alteración en su sistema, en este caso a nivel hormonal o una mala ingesta de líquidos, pues vamos a tener una descompensación del mismo y nos va a llevar pues a una deshidratación, ¿sale? Que ya después, bueno, se va a hablar sobre ese tema. La siguiente, por favor. Ya pasando un poquito más a la práctica, vamos a hablar que de la fórmula de Holiday y Segar. Esta, bueno, se estableció desde 1971, por allá de aquellos años, donde esta fórmula pues nos va a hablar principalmente de los requerimientos energéticos en niños sanos. No se va a utilizar tanto en niños con alguna patología, ¿sale? Se menciona que no se va a aplicar pacientes que tengan bueno, sí que padezcan algún tipo de hipoglucemia, diabetes insípida o diabetes mellitus. Merlin, ya no te escuchas. Bueno, en lo que su compañera recupera su internet, no tengo la cámara porque no sé qué le pasa a mi compu. No sé si Ay, se lo sale el siento. video y flashea. Por eso tengo la cámara apagada. Entonces les pido una disculpa de antemano. Hola. Ay, lo siento. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí sí, ya, doctora. Sí, te escucho. Sí. Una disculpa, es que mi internet ha estado fallando todo el día. Ok. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Empezaste a hablar sobre el Holiday Segar, doctora. Bueno, ok. Bueno, hablábamos sobre el Holiday Segar, perdón. Bueno, esta fórmula, como les dije ya, se estableció por aquello de los 1971, más o menos, y pues bueno, va a ser principalmente para el requerimiento energético en niños sanos, pero no solamente va a ser energético, sino también hídrico. Por eso es que va a ser importante la relación aquí en cuanto al gasto calórico y el peso corporal de nuestro pacientito, ¿de acuerdo? Mencionaba también que no va a aplicar en pacientes que tengan hipoglucemia, diabetes insípida, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad metabólica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia
insuficiencia hepática, alguna neurocirugía reciente, síndrome nefrótico, anemia severa o con tratamiento de quimioterapia. ¿Sale? En este caso, va a ser importante reponer, tanto como ya les había mencionado, la pérdida normales de líquidos y electrolitos para administrar nosotros, en este caso, si llegamos a tener nuestro pacientito. Un ejemplo, bueno, yo así lo relacioné más y lo entendí mucho mejor. Si tenemos nuestro paciente pediátrico euvolémico, en este caso no requiere la administración mayor de líquidos, no está requiriendo, no tiene pérdidas de electrolitos ni de agua, pero como quiera se tienen que estar reponiendo, ¿sale? En este caso, vamos a traté de hacerlo un poquito más dinámico y les pedí, bueno, a mis compañeros que sacaran una hojita y alguna pluma. Voy a tratar de encender mi cámara y de poner un pizarroncito que hice. A ver si podemos entender bien esta. Ahí me veo. Sí, Merlin. Bueno, creo que el internet no me va a dejar. Bueno, se los paso más tarde en una fotito. Bueno, en este caso vamos a guiarnos con la tablita que viene en la diapositiva, ¿sale? Bueno, la fórmula de Holiday-Segar y la regla de 4-2-1 van a ser importantes para tener o dar un buen tratamiento o mantenimiento hídrico a nuestro paciente que se va a mantener euvolémico, como ya lo habíamos mencionado. En este caso, el peso de nuestro paciente va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar cuántos líquidos le vamos a administrar nosotros de vía intravenosa. Holiday-Segar vamos a tener que se van a administrar 100 mililitros por cada kilo. Entonces, nuestro paciente ya pesó 9 kilos por kilogramo de solución. La otra, el paciente pesa entre 10 y 20 kilogramos, tenemos que, bueno, ya 10 kilogramos, pero a partir de los 10 kilos hasta los 20, por cada kilo le vamos a sumar 50 mililitros por kilo, ¿sale? Vamos, déjenme, voy a intentar a ver si puedo con la cámara porque... Ahí, ya me vi. Ahí. Ya me ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí me ven? Sí, pero se corta mucho, doctora. Gracias. Entonces, en este caso tenemos. Sí. Corta tanto ahorita. Si nuestro paciente tiene menos de 10 kilos, entonces decimos que vamos kilos, ¿de acuerdo? Ya es ejemplo, vamos a multiplicarlo por 600 mililitros por kilo al día. Esto sería para 24 horas. ¿Sale? Ahora, si nuestro paciente pesa de 10 a 20 kilogramos, ya tenemos nosotros los 10 kilos, ¿sale? Entonces ya tenemos 1000 mililitros más
por ejemplo, si nuestro paciente pesa 15 kilogramos, serían 5 kilos que nos quedan. Acá tenemos, bueno, 15 lo vamos a dividir en 10 y lo vamos a dividir en 5. Ujú. ¿Sale? Entonces los 10 ya los tenemos acá y nos faltan los otros 5. Entonces serían 5 por 5, 25. Bueno, en este caso serían 250. ¿Por qué? Porque son 50 mililitros por los siguientes, por el siguiente kilogramo. Entonces, en total, a nuestro paciente le vamos a administrar 1250 mililitros en 24 horas. ¿Sale? O bien, si nuestro pacientito pesa, déjenme lo borro. Si nuestro paciente pesa más de 20 kilogramos, se dice que van a ser los 1500 que ya teníamos Tenemos. de este lado, en la sumatoria, son 1500 cc. Por ejemplo, nuestro paciente va a pesar 22. Entonces tenemos ya los 20 de este lado y tenemos aparte otros 2 kilos. ¿Sale? Entonces tenemos 1500 por los primeros 20, más aparte se dice que por cada kilo siguiente se va a multiplicar por 20. En este caso sería 2 kilos por 20. Y en total serían 40. Entonces serían 1540. ¿Sale? Eso es lo que nosotros vamos a administrar en un día. ¿De acuerdo? Ahora si nos vamos del lado de la regla del 4-2-1, acá vamos a tener algo un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a administrar igual mililitros o cc por kilo, pero esto va a ser por hora. ¿Sale? En este caso tenemos que si nuestro paciente pesa menos de 10 kilogramos o 10 kilogramos, se va a multiplicar cada kilo por 4 cc. Un ejemplo, si nuestro paciente pesa 10 kilos, vamos a tener que va a ser 10 por 4, pues serían 400 cc, perdón, 40 cc. 40 cc por hora, lo que vamos a estar administrando, ¿sale? Pero si nuestro paciente pesa de 10 a 20 kilogramos, ya tenemos los primeros 40 cc de estos 10. Si tenemos que pesa, no sé, 11 kilos, entonces lo dividimos, 10 kilos y 1 kilo. Entonces serían los primeros 40 cc por los primeros 10. Y aparte vamos a multiplicar por cada 2 kilos que le sigan por 2 kilogramos. Y en total serían 42 kilos o cc para una hora. ¿Sale? De 60 anterior, bueno, si lo repartimos, serían de los primeros 20 vamos a tener 40 cc y de los siguientes dos vamos a tener que se va a multiplicar ahora por 1. Ya no se multiplica por 2, se multiplica por 1. Entonces sería 1, aquí era 2. 1 por 2, pues ya nos da 2. Entonces, lo que nosotros vamos a administrar sería 42 cc por hora. ¿Sale? Perdón, 62. 62 cc o 62 mililitros por hora.
Y bueno, acá, si nosotros queremos el Holiday Segar pasarlo a horas, lo único que tenemos que hacer es que toda esta cantidad que nos salió, pues la vamos a dividir entre 24 horas. Y ya nos da. De hecho, casi es lo mismo que tenemos en 421 a lo que vamos a tener en Holiday Segar. Varía por 1 o 2 mililitros realmente. No sé si hasta aquí me di a entender, se escuchó bien, se cortó mucho. ¿Alguien Sí, tenga sí se duda? entendió. Sí, se ¿Sí? entendió. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos con su papelito y su pluma. Como tal, el ejercicio que les iba a poner viene en la siguiente diapositiva. Ya nada más es como para practicar. Bueno, aquí vamos a tener que nuestro paciente va a ser de 6 meses, va a pesar 23 kilos y bueno, tiene como diagnóstico una hernia inguinal y por lo tanto se va a someter a cirugía el día de mañana a las 7 de la mañana. Entonces, nuestro médico nos solicita que pues veamos la cantidad de líquidos que vamos a administrar a nuestro paciente. Así que no sé si alguien quisiera ayudarme con esta. Alguien la puede hacer con Holiday Segar y otro lo puede hacer con la regla de 421. Si En quieren la para de Holiday Segar creo que sale 1620 1620. no, mililitros. 1660, 1560, ¿no? 1560. 1560. 1560. Ah, sí, cierto. Y si eso lo repartimos en 24 horas, más o menos, ¿cuánto te daría? 64. 63, 60. 33. ¿Cuánto, perdón? 63.3. Ajá. ¿Y 35 mililitros. alguien la hizo en 421? ¿No? ¿Cómo van? ¿Sí la hicieron en 421? Estamos en el proceso todavía. Ay, perdón. 35. Si alguien no entendió o algo así del mantenimiento hídrico, me puede preguntar. Y le preguntamos al doc. Ok. 23 sería 63. Y del otro es 65. Y acá.
Ya vemos la respuesta. No sé si estoy bien, Ujú. pero en el de 421 no son 1512 mililitros para 24 horas. No. Sería lo mismo que 63 mililitros por hora, ¿no? Ah, sí. Sí. Ajá, divididas entre las 24. Sí. Sí, serían Ah, 63. perdón, me pasó dividirlo. Sí, 63. Sí. Estás bien. 1512, ¿verdad? Ajá, sí, 1502. Ujú. Sí. Bueno, entonces vamos ahora con... Ay, Dios. Aquí, ya. Bueno, el ejercicio fue como tal, nuestro paciente pesa 23 kilos. Si lo hacemos del lado de Holiday Segar, tenemos que por cada mayor a 20 kilogramos, pues ya vamos a sumar 1500, ¿sale? Entonces, por nuestros primeros 20 tenemos 1500. Entonces, un va a ser de 1560 al 10. Ahora se van a administrar 100 mililitros o 65. Tenemos del lado de 421. Tenemos que los primeros los siguientes kilos que vamos a tener, los vamos a multiplicar por sería no, pues no. Y 66, y como lo hizo esta, en este caso serían en 24 horas, lo vamos a multiplicar 63 por 24, serían 1512. Si se dan cuenta, por hora va a ser realmente muy corta la diferencia. Aquí vamos a tener 65 y de este lado vamos a tener 63. Entonces podemos utilizar ya sea Holiday Saga o 421 para el mantenimiento hídrico de nuestro paciente. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o quiera hacer otro ejercicio o ya se quieran ir o el doctor quiera comentar algo. ¿Alguien que tenga preguntas, dudas? Creo que no, doctor. Bueno, la idea de ver el metabolismo del agua es para que ustedes tengan noción de lo que pasa normal, porque en base a eso, y como bien dijo la compañera, vamos a manejar un volumen total, y los valores que realmente vamos a manejar son los que son a nivel extracelular para el cálculo de soluciones. La más sencilla que nos acaba de mostrar la doctora es la de Holiday-Segar. Normalmente la tratamos de utilizar en el niño, como bien dijo, que tiene eubulimia, prácticamente sano. En el caso o el ejemplo que pone, efectivamente es un paciente que va programado a una cirugía y se supone no tiene una patología de base, ¿no? Entonces, es un cálculo rápido, que nos puede sacar de muchos problemas, pero cuando es un recién nacido o un menor de 10 kilos, pues sí ya vamos a hacer algún otro tipo de operaciones. Si está largo, yo sugeriría que mejor lo dejáramos para la próxima clase, lo del cálculo de soluciones,
porque sí les voy a dar varias fórmulas y prácticamente nos vamos a llevar la clase en ver el desarrollo de dichas fórmulas, o como ustedes me digan, Sí, estaría bien, doctor. ¿va? Entonces, vamos a ir adelantando un poquito, para que vayan ahí teniendo más o menos unos poquitos apuntes. Vamos a tomar a consideración dos pacientes, recién nacido de término, recién nacido pretérmino, ¿va? Y vamos a tomar del día 1 al día 7, que es el aporte o el volumen que vamos a utilizar por día en los niños. Bien nos acaba de decir la doctora, o al inicio de su exposición nos comentó, entre más prematuro, más agua. Entre más grande, menos agua, ¿va? Eso no va a cambiar. De ahí que el recién nacido pretérmino, el primer día vamos a hacer un cálculo de 80 mililitros kilo día. Van a encontrar mucha bibliografía. A veces ponen rangos de 85 a 95. Lo dejamos en 80 para que no se pierdan, o en promedio 85 para que no se pierdan. Al siguiente día agregamos 10 mililitros, lo que serían 95. Al tercer día serían 105, al cuarto día 115, al sexto día 125 y al séptimo día, sí, no, al sexto día, a ver, espérenme otra vuelta. Primer día 85, segundo día 95, tercer día 105, cuarto día 115, quinto día 125, sexto día 135 y al séptimo día va a ser de 120 a 180 mililitros kilo día en el recién nacido pretérmino. ¿Hasta ahí estamos bien? O sea, por día Sí, son doctor. 10,000. Se aumentan 10 mililitros efectivamente. Ahora, el recién nacido de término van a ser 10 mililitros menos. En otras palabras, el primer día 75, el segundo 85, el tercero 95, cuarto 105, quinto 115, sexto 125 y al séptimo, los dos es igual, de 120 a 180 mililitros kilo día. Es importante que tomen a consideración es mililitros kilo día porque es el volumen total de las 24 horas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Oye, Bueno. esa parte, ¿podría repetirla, doctor, por favor? ¿Cuál, doctora? El recién nacido dijo a término, ¿no? El pretérmino iniciamos con 85 mililitros y vamos incrementando 10 mililitros por día. Al séptimo día lo calculamos en estándar de 120 a 180. En el recién nacido de término empezamos con 75. Incrementamos 10 mililitros por día hasta el séptimo día que es igual 120-80 mililitros kilo día. Estamos de término. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Vamos a utilizar electrolitos, pero los electrolitos recuerden que se van a utilizar después de qué día. O el aporte de electrolitos a partir de qué día lo iniciamos. ¿Del día 7? No, después de las primeras 48 horas. O al tercer día para que no se pierdan. ¿Por qué las primeras 48 horas no utilizamos? Recuerden que en el paciente recién nacido hay una redistribución de líquidos. Tan es así que van a perder o van a tener una pérdida corporal o de peso corporal del 15 al 30% o del 10 al 20%, dependiendo de la bibliografía que ustedes quieran revisar. ¿Ok?
Sí, doctor. Ahora, ¿qué electrolitos vamos a utilizar? Sodio. ¿Cuánto vamos a utilizar el sodio? De 2 hasta 6 miliequivalentes kilo día. De potasio, de 1 a 4 miliequivalentes kilo día. El calcio, ese sí ya lo utilizamos en miligramos, de 100 a 400 miligramos kilo día. Y de magnesio, de 10 a 50 miligramos kilo día. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Bueno, en ellos necesitamos tener un aporte constante de glucosa y vamos a utilizar lo que se llama glucosa kilominuto. La glucosa kilominuto debe estar de 4 a 6, dependiendo si es recién nacido pretérmino o de término. De todas maneras, cuando hagamos los ejercicios vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión. La fórmula de la glucosa kilominuto es gramos de glucosa por 1000 entre 1440 entre el peso del paciente. Vuelvo a repetir, glucosa kilominuto es igual a gramos de glucosa por 1000 entre 1440 entre el peso. Esto nos va a servir para sacar la glucosa kilominuto. Ahorita recuerden que nada más les estoy dando valores de referencia. Ya que hagamos los ejercicios, van a empezar a saber para qué nos sirven, ¿va? Pero sí quiero que empiecen no a memorizar, pero sí a tomar a consideración estas cantidades. Para ya que hagamos el próximo martes los ejercicios, sea un poquito más fluido. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener los aportes, tanto hídricos como de glucosa y de electrolitos, de soluciones? ¿Qué soluciones vamos a ocupar? Vamos a ocupar solución glucosada al 5%, al 10% y al 50%. En el entendido que cada 100 mililitros de solución glucosada al 5, ¿cuántos gramos de glucosa me da? ¿0.5? Eso es en 1000, pero recuerden que son en 100 mililitros. ¿Serían 5? 5 gramos. 100 mililitros de solución glucosada al 10. ¿Cuántos gramos de glucosa da? 10 gramos. Exacto. ¿Y 100 mililitros de glucosa al 50? 50. 50 miligramos. Esto nos va a servir porque vamos a hacer muchas reglas de 3 y de ahí vamos a tomar lo que son la glucosa kilominuto. Vamos a utilizar lo que es solución fisiológica. Cada 100 mililitros de solución fisiológica, ¿cuántos miliequivalentes de sodio me da? Al 0.9%. 0.9. Bueno, 0.9%, pero ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? Esa es la concentración. Pero a diferencia de la glucosada no me va. 154. Eso es en un litro. Y si estamos en 100, ¿qué hacemos con el puntito? 15.4. Exacto, lo recorremos y nos da 15.4 miliequivalentes. Son volúmenes muy poquitos. Sí lo podemos calcular en base a los 1000 mililitros o al litro de solución, pero si vamos a hacer muchas cuentas va a ser un relajo. Por eso normalmente lo
bajamos a 100 mililitros, ¿va? Y vamos a utilizar cloruro de sodio. Del cloruro de sodio no hay tanta ciencia porque afortunadamente es mililitro, mil equivalente. Y a veces es mililitro, 2000 equivalentes. Ahí no hay tanto problema, ¿va? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta o duda? No, doctor. Bueno, No, entonces estos van a ser nuestros valores de referencia. Y el martes vamos a hacer, bueno, no, sí vamos, si no a haber clase, o no vamos a ver la clase que sigue, para que nos llevemos todo el tiempo haciendo los cálculos, ¿va? Sí, Ok. doctor. Normalmente hacemos como 3 ejercicios y hacemos después otro ejercicio para los mayores de 10 kilos, porque vamos a utilizar lo que es superficie corporal total. Entonces, vamos a tener dos. Para el menor de 10 kilos, la fórmula es superficie corporal es igual a peso por 4 más 9 entre 100. ¿Ese es para menores, doctor? Menores de 10 kilos. Entonces, superficie corporal para menores de 10 kilos es peso por 4 más 9 entre 100. Y para mayores de 10 kilos es de peso por 4 más 7 entre peso más 90. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. En ese caso, los aportes hídricos ya nos vamos a un cálculo de 1200 a 1600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Día. Insisto, ahorita no les pido que memoricen, nada más que tomen a consideración todos estos valores de referencia. Ya el martes que tengamos los ejercicios va a quedar un poquito más claro, ¿va? Sí, Sí, doctor. gracias. ¿Va? A ver si el martes se puede, espero que el internet tanto de la doctora como el mío estén mejor y nos pueda seguir apoyando con su pizarrón para hacer los cálculos. No, no sé si me escucharon, no tengo prendida la cámara porque no sé qué le está pasando en la pantalla de mi compu, que flashea, entonces no veo nada. Entonces por eso me preferí quitar la cámara, ¿ok? E insisto, les pido una disculpa, normalmente tengo la cámara prendida. Sí, Yo doc, espero que no se ya preocupe. el martes esté corregida esta situación, ¿ok? Sí, doctor, muchas gracias. Me sentí como el señor Maki, ¿ok? Ya empecé a recibir algunos trabajos de ustedes, todavía me faltan muchos, ¿ok? Es que andamos en exámenes, doc. Bueno, pero nada más acuérdense que también, este, ay, es que soy bien barco. Puedo subir la calificación en las fechas que me piden. Creo que tengo todavía un día más para subir calificaciones, pero ya después de eso ya no me permite subir las calificaciones. ¿Ok? ¿Ok? Sí, doc. De hecho, las calificaciones de primer parcial se pueden subir hasta el 23. Ok. Entonces, pero sí, o sea, les doy chance para que estudien para sus exámenes, pero también, tomen como tiempo límite ese día, el 22, máximo 23.
Sí, doctor, muchas gracias. Para Muchas que gracias, Doc. recuerden que debo tener la evidencia de sus calificaciones, porque es la forma en que yo me defiendo de por qué les califiqué como les califiqué. ¿Va? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Entonces ahí conforme vayan terminando sus trabajos, por favor me los va mandando. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces el día martes nos veríamos para lo que es cálculo de soluciones. Sí, doctor. Va que va. Entonces yo espero que ya esté en internet bien de la compañera o de quien tenga por ahí un pizarrón. El semestre pasado, a través de un programa, pudieron hacer todo ese tipo de situaciones del cálculo. Si alguien le sabe bien a la cuestión de la computación y nos puede ayudar, qué bueno. Si no, con el pizarrón nos damos por bien servidos. ¿Va? Pues Sí, aquí doctor. mismo, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, con esa diapo que tenían, ya nada más ponen el lapicito y comienzan a escribir, como si Ah, fuera. bueno. Ahí, quien le sepa bien a ese rollo, nos echa la mano. ¿Va? Ok, doctor. Entonces nos estamos viendo el próximo martes. Jamás voy a dejar de agradecer el tiempo que ustedes me otorgan y les deseo una buena noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. ¿No? Insisto, no se memoricen lo que les acabo de decir, pero sí tengan ahí como que, ¿qué nos dijo? Para que el martes sea un poquito más fluido, ¿va? Sí, doctor. Ok. Entonces pasen buena noche. Gracias, doctor, igual. Gracias, doctor, igualmente. Les diría que nos vemos, pero ahora sí ni me vieron ustedes. Bye bye. Hasta luego, doctor.